Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que estén transitando estos días de cuarentena de la mejor forma posible, ¿sí? Vamos a retomar un poquito lo que hablamos la clase pasada para continuar con la clase de hoy, ¿sí? La vez pasada tuvimos nuestra primera clase de la primera unidad, que el tema es la psicología como ciencia, ¿sí? Y hablamos un poquito de la definición de psicología y de tarea tenían que leer el texto y hablar de las distintas ramas de la psicología, ¿sí? De lo que vamos a hablar hoy es de los métodos de la psicología. Entonces, nosotros habíamos dicho cuando dimos la definición de psicología, dijimos que la psicología estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, podríamos decir que si tenemos un doble objeto de estudio, consecuentemente deberíamos tener un doble método para a poder abordar cada uno de esos objetos de la manera más adecuada posible, ¿sí? Entonces, para el estudio de la conducta tenemos el método que se llama heteroobservación u observación externa, y para el objeto que son de los procesos mentales, que recuerden que es la vida interior del sujeto, sus emociones, sentimientos, etc. Para eso tenemos el método que se llama introspección u autoobservación. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Bien, vamos con el método entonces de la autoobservación o introspección. ¿Qué es lo que hace el sujeto en este método? Lo que hace, ya el nombre nos está diciendo algo, ¿no? De autoobservarse, reflexiona sobre sí mismo. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad? Que la persona pueda describir de la manera más precisa y sistemática posible, ¿sí? Lo que acontece en sus procesos mentales, ¿sí? La multiplicidad y variedad de esas fases que acontecen en sus procesos mentales. Este método es clave, ¿sí? En la psicología. Sin introspección no habría psicología, ¿sí? Porque es la única vía posible en la cual la persona pueda acceder a lo que acontece en su interior, ¿sí? Hablar de autoobservación no es lo mismo que hablar de autoenjuiciamiento, es decir, no se busca que la persona esté juzgándose a sí misma ni que se autoengañe, sino que pueda describir lo que acontece en su mente de la manera más precisa posible, ¿sí? Esto además no se da de una manera simultánea, sino es que yo hago una introspección sobre lo que yo estoy viviendo en el momento, sino que la introspección se hace sobre el recuerdo de lo vivido, de manera retrospectiva sobre aquello que yo ya viví. El segundo método, el que corresponde a la conducta, es el que llamamos heteroobservación u observación externa. Claramente yo no puedo autoobservar a los otros, sí puedo observar su comportamiento externo. Entonces, hay tres grandes áreas de investigación de la conducta. El primero es lo que llamamos los fenómenos expresivos inmediatos, ¿sí? O lo que hoy llamaríamos el lenguaje corporal. ¿Qué sería? Yo puedo ver los gestos que realiza una persona, la manera de expresarse, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? La manera en que se expresan sus facciones, ¿sí? Ese modo de expresar responde a ciertos estados de conciencia. Puedo llegar a conocer la personalidad de esa persona es un camino de poder conocer a través de lo que me dice su lenguaje externo en cuanto a su lenguaje corporal. El segundo, ¿sí? La segunda área de investigación es lo que llamamos el lenguaje, pero el lenguaje en un sentido, no el lenguaje corporal, sino el lenguaje verbal. Si ustedes se fijan, cuando yo escucho a una persona que está hablando, si me pongo a analizarla, puedo ver distintas cosas a través de ese lenguaje. Puedo ver, por ejemplo, analizar el contenido de lo que dice, puedo analizar la manera en que se expresa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si habla fluido, si habla entrecortado, cómo es su tono de voz, si es intenso, si es leve, si es finito, ¿sí? Y ese modo de expresarse, ese modo de hablar y lo que dice, puede llevar a conocer a la persona, ¿sí? Conocer algunos rasgos claramente de la persona, como estamos viendo, ¿sí? Y la tercera área de investigación es lo que llamamos los fenómenos expresivos mediatos, ¿sí? Vamos a aclarar esta distinción entre estas dos palabras que usamos todo el tiempo cotidianamente, pero que quizás no analizamos bien qué quiere decir. Inmediato, in es no, ¿sí? Inmediato es lo que no necesita mediación, ¿sí? Como decíamos, en los fenómenos expresivos inmediatos son los que yo observo en la persona. Los fenómenos expresivos mediatos es lo que necesita un medio, ¿sí? ¿Cómo son estos fenómenos? ¿Qué son? Yo puedo analizar la conducta del sujeto cuando el sujeto ya no está presente, ¿sí? Si ustedes se fijan en los anteriores, yo estoy analizando su manera de hablar, estoy analizando sus gestos con la persona delante de mí, pero yo puedo analizar a la persona con sus obras. ¿Qué sería analizarla con sus obras?
por ejemplo, con el instrumento de los test. Si un psicólogo, por ejemplo, alguien va a un psicólogo, el psicólogo le hace un test, la persona se va y el psicólogo puede seguir trabajando acerca de la persona con ese test, con ese medio, ¿sí? Bien, tanto para la autoobservación como para la heteroobservación en psicología tenemos distintos niveles metodológicos, ¿sí? Vamos a hablar a grandes rasgos de ellos. Tenemos por un lado el nivel descriptivo, ¿sí? En el cual lo que se busca es describir una situación, analizar una situación, una persona, ¿sí? Puede ser una institución, una situación, una persona, y vamos a ir viendo los distintos abordajes que hay dentro de este nivel metodológico, ¿sí? Tenemos a nivel descriptivo, podemos hablar de observación ocasional, que la observación ocasional es algo que no se puede provocar, sino que se observa ocasionalmente ciertos casos y situaciones que no pueden ser provocadas, como por ejemplo, cuando una persona se enamora, ¿sí? El hecho de enamorarse en sí no es algo que la persona lo pueda provocar o generar. Cuando alguien se enamora, si yo me enamoro, es algo que me acontece, algo que no elijo, ¿sí? Que siento, que me pasa. Obviamente lo que sí elijo es qué hago con eso que siento después, ¿sí? Ahí es donde entra la libertad. Pero frente al hecho en sí de enamorarme, esa experiencia, no es algo que yo lo elija, ¿sí? Entonces eso se observa ocasionalmente, por ejemplo, en este caso, si a la persona le acontece. Después tenemos los estudios de correlación, en los cuales se estudian la conexión entre dos variables, como por ejemplo podría ser que se analice qué relación hay entre que haya personas que jueguen a juegos, a videojuegos que son violentos, ¿sí? En los cuales se mata gente, por ejemplo, y que después tengan conductas violentas en sus relaciones con los demás, ¿sí? Ahí se está viendo qué relación hay entre dos variables, ¿sí? Después tenemos las encuestas, ¿sí? Las encuestas son instrumentos que nos permiten, por un lado, tener un panorama muy general de lo que piensa la gente sobre distintos temas. Seguramente todos habrán hecho una encuesta alguna vez, ¿sí? En que te preguntan, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con tal cuestión? Sí, no, no sé, ¿sí? O ¿qué pensás de tal cosa? Distintas opciones. Dar una gran amplitud nos permite saber en general qué piensa la gente de muchas cosas, pero obviamente también nos quitan profundidad, ¿sí? Porque uno en las encuestas, por lo general las encuestas son cerradas, de pregunta cerrada, en la cual yo elijo una opción y no siempre elijo la opción con la que más me siento identificado, ¿sí? También puede darse en las encuestas que muchas veces la gente no es honesta al responderlas porque quizás en el contexto en el cual le hacen esa encuesta tiene miedo que lo juzguen o que van a pensar, entonces termina contestando quizás algo que en el fondo no piensa, ¿sí? Después tenemos también los estudios de casos, ¿sí? En los cuales se busca analizar a una institución en particular o a una persona en particular, ¿sí? Analizar eso de manera unitaria. ¿Sí? Además del nivel metodológico descriptivo, ¿sí? Tenemos el nivel metodológico experimental, ¿sí? Experimental nos está refiriendo a un experimento. Siempre en la ciencia, cuando se busca hacer un experimento, se busca alcanzar el mayor grado de precisión posible, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la psicología? ¿Sí? Tratamos de responder qué es la causa que está detrás de los fenómenos. El problema con el que nos encontramos, el inconveniente, es que las personas, los seres humanos, somos seres que actuamos con libertad, ¿sí? Entonces no podemos saber exactamente cómo van a obrar, ¿sí? En cada caso y en cada situación. Yo puedo, por ejemplo, piensen en la gente que ustedes conocen, su familia, sus amigos, las personas con las que tengan vínculos más cercanos. Ustedes pueden llegar a prever cómo esa persona puede actuar en determinada situación en base a lo que la conocen, pero no pueden tener la certeza de que seguramente esa persona va a actuar así, sino no habría libertad, sino la persona estaría determinada a obrar de una determinada forma, ¿sí? Por eso ese comportamiento termina siendo variable y no del todo predecible, ¿sí? Como decía, podemos pensar más o menos cómo puede llegar a actuar, pero nunca vamos a poder tener la certeza de que va a actuar así, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que se puede llegar en la psicología a nivel experimental? Y se puede llegar a medir algunos aspectos, ¿sí? Algunas variables, algunas características, claramente no todas, ¿sí? Como por ejemplo cuando se hacen esos estudios para medir la capacidad de memoria de la persona o distintas habilidades cognitivas, ¿sí? Bien, entonces la idea es que después de ver este video lean un texto que también les adjunto en la publicación que les mandé, un texto que habla de esto que les estoy hablando, ¿sí? La idea es que con esta explicación tengan un pantallazo para que cuando puedan ir a leer el texto lo puedan entender y después tienen que realizar algunos ejercicios que me tienen que enviar, ¿sí? Recuerden que los ejercicios se envían en la parte de asignación, no por mensaje privado, ¿sí? Es necesario que los envíen por ahí para que yo los pueda corregir desde ahí, ¿sí? Y bueno, obviamente cualquier duda o consulta que tengan respecto, después de haber visto el video y después de haber leído, si hay algo que no entienden, me pueden escribir.
Bueno, espero que estén muy bien y les mando un beso.